Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, viernes 4 de septiembre. 4, 5, 6, pasado mañana son las elecciones en Guatemala, elecciones en un ambiente tremendamente difícil, con un presidente que está en este momento preso, la vicepresidenta. Está también un presidente interino por los próximos 4 meses y medio. El viernes pasado hablamos de este tema y hablamos un poco de las raíces de por qué se produjo toda esta situación en Guatemala. Preveíamos en lo que fue el programa el viernes pasado de que seguramente esto iba a terminar con la renuncia o la salida del poder del expresidente Otto Pérez Molina, lo que ocurrió efectivamente el día de ayer. Una situación inédita, diría yo, que todavía tiene mucho de qué hablar, sobre todo porque no termina esto, sino que hay un proceso electoral, los actores son los mismos, que algunos dicen del mismo tinglado político, corrupto y seguramente con muchas mañas. Para entender esto, lo que ha pasado en Guatemala, lo que va a seguir pasando, lo que pueden ser estas elecciones, tengo esta noche a 2 invitados que tienen por característica analizar la política del país. Me refiero a Roberto Cañas, analista político, firmante de acuerdos de paz. Buenas noches, Roberto, gusto de saludarte. Siempre es un gusto, Nacho, estar en tu programa. Qué bueno que podamos compartir y hablar de la realidad. Qué bueno. Y también está con nosotros Walter Araujo. Walter fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y con larga data política antes, hoy día, digamos, analista político. Buenas noches, Walter. Gracias, buenas noches, Nacho. Como siempre, esperando contribuir con lo que podamos aportar. Tema importante, ¿eh? Claro. E interesante. Claro. Interesante. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, estábamos hablando de la política del país. Nunca dejamos de hablar de la política del país, obviamente. Pero esto de Guatemala, sin duda, no sé si va a sentar un precedente. No sé si es una situación inédita. No es el primer presidente que termina capturado. Hay varios presidentes. Hay que recordar un expresidente mismo de Guatemala, el presidente Portillo, que terminó por la misma CICIG preso, no solamente en Guatemala, también en Estados Unidos. Ya cumplió su periodo de condena. El presidente de Costa Rica, me olvidé el nombre en este momento, un presidente que sigue todavía... Rodríguez Calderón. Presidente Rodríguez, el presidente Calderón, el presidente Rodríguez sigue todavía en su casa con arresto domiciliario después de muchísimos años. Bueno, en nuestro país el presidente Francisco Flores, que está todavía en juicio, pero está con arresto domiciliario, etcétera. Hay varios presidentes de Centroamérica que han tenido este fin. ¿Cómo se pasa del poder a la cárcel? Eso es una cosa, digamos, que yo creo que es siempre difícil de explicar y de comprender, pero ocurre, ¿no? Ocurre cuando se puede llegar de lo más alto hasta lo más bajo. Sin duda, Guatemala tiene características especiales que analizar. Corrupción, sin duda, ha sido un país con estructuras institucionales muy corruptas, con poderes por ahí oligárquicos, más que oligárquicos, militares, diría yo, con mucha fuerza, que han provocado esto finalmente, este estallido social, porque hoy día, a diferencia de otras oportunidades, fue la gente y una CICIG la que provocó la salida de las actuales autoridades. Y ahora elecciones. A ver, ¿qué pasa? Bueno, Nacho, en primer lugar hay que decir que los salvadoreños vivimos a espaldas de Centroamérica. Es decir, ¿cómo poder racionalizar que en las condiciones de seguridad que vive El Salvador, en el barrio, en la colonia en que vivimos, nosotros conocemos quién es el vecino? Seguramente no tengamos algún grado de amistad o proximidad, pero sabemos quién es el vecino de enfrente, de al lado, qué actividad tiene. No sucede en el vecindario más grande, que es Centroamérica. Los salvadoreños vivimos a espaldas de Centroamérica, muy poco levantamos la vista para ver qué está pasando en el vecindario. Y eso es grave porque Guatemala es el principal socio comercial
en lo diminutamente ridículo que son los países centroamericanos, es más tardado esperar en el aeropuerto que el tiempo de vuelo desde San Salvador a la ciudad de Guatemala. Todo es muy pequeño y es entrañable Guatemala para los salvadoreños, hay familias emparentadas, muy cercanas. Si uno va a Huachapán o a Sonsonate, se escuchan más las radios y la televisión guatemalteca que la salvadoreña, pero no le estamos dando totalmente el seguimiento que yo pensaría que deberíamos de darle a la problemática guatemalteca. Son 4 meses de actividades de todos los sábados en la Plaza de la Constitución en la ciudad de Guatemala que han desembocado en la captura de la vicepresidenta y hoy en la renuncia del presidente y en el enjuiciamiento del mismo. ¿Cuáles son los elementos destacados ahora, Nacho? El punto de quiebre es el domingo. Es decir, si sigue todo como de costumbre, de manera ordinaria en el marco de situaciones extraordinarias, vamos a ir de Guatemala a Guatepeor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se desarrollan con relativamente normalidad las elecciones y gana Valdizón o gana este comediante que ha devenido en favorito ahora en las encuestas a partir de lo que está pasando, no cambiaría nada realmente en Guatemala y eso sería triste porque se parecería mucho a la primavera del norte de África, a lo que pasó en Túnez o a lo que pasó en Egipto. O la de Praga. Exactamente, entonces lo que está en juego aquí es ver si además de que renunciaron el presidente y capturaron a la vicepresidenta, esto va a devenir, yo pensaría que lo que se podría hacer verdaderamente significativo es que se suspendan las elecciones. Ya no. Ya no, entonces vamos a encontrarnos en un panorama complicado, en el que habrán elecciones ordinarias en un momento extraordinario. Roberto, hay que señalar que básicamente el pedido de la gente que trabajó en esto, los que son llamados los indignados de Guatemala, que trabajaron por la salida de las actuales autoridades, también estaban pidiendo una reforma electoral y aplazamiento de elecciones para cambiar y no para caer, digamos, claro, de un día para otro en lo mismo. O sea, y déjame terminar solamente otras ideas, Nacho. Los poderes fácticos en Guatemala se han manifestado casi como de estudio de caso. Lo ha hecho el CACIF, que es vis a vis lo que es la NEP aquí, pidiendo la renuncia del presidente. Lo ha hecho la jerarquía de la iglesia también pidiendo la renuncia. Entonces, poderes fácticos como el gran capital, el poder económico de Guatemala, la jerarquía de la iglesia, editoriales de Prensa Libre, que es el periódico más importante, digamos, matutino de la ciudad de Guatemala, también editorializando acerca de la necesidad de cambio de gobierno. Solo faltan 2 poderes fácticos que todavía no se han pronunciado. Uno es la Fuerza Armada de Guatemala y otro es donde se apoyan o se consulta si van a haber golpes de Estado. Aquí queda en la colonia Estados Unidos. Santa Elena, es decir, en la embajada de los Estados Unidos. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Pensé que iba a decir los grandes medios de comunicación. No, eso ya se pronunciaron. No mucho. Por lo menos la Prensa Libre. Ya, sí. Bueno, televisión no. Yo creo, Nacho, que hablar de Guatemala hay que irse un poco más atrás. O sea, Guatemala no es, y hay que hacer una separación totalmente clara del caso salvadoreño. Yo quiero dejarlo esto anotado desde el inicio. Guatemala ha tenido un conflicto de más larga data que el conflicto que tuvimos nosotros en El Salvador. Históricamente es mayor, de más tiempo, de más consistencia, las grandes diferencias sociales, los poderes oligárquicos, la distribución de la riqueza, con un agregado que no vivimos en El Salvador, que es una poblaciones indígenas de diferentes etnias que nunca lograron integrarse en la nación guatemalteca. Y a través de eso nosotros caminamos mucho más rápido, alcanzamos un proceso de paz, hicimos un proceso de reforma institucional que falta, que está inconcluso, que hay que avanzar, que hay que profundizar, pero se hizo y se alcanzó un revitalizamiento o una revitalización de lo que es la institucionalidad salvadoreña. En Guatemala no, Nacho. Guatemala
desde Serrano Elías, vámonos por eso más atrás, desde el golpe de Estado de Serrano Elías, un presidente que llega con un mesianismo tremendo, terrible, con un niveles de corrupción y de un oligopolio del manejo del poder político sin precedentes dentro de las dictaduras que venían subsecuentemente dándose en Guatemala, que nace como una esperanza diferente, la civilidad encabezada por un movimiento nuevo. Desde ahí empieza a perderse. ¿Qué terminó? Terminó en el golpe a Serrano Elías, continuó por Ríos Montt. Pero el discurso de Serrano Elías era al revés. Serrano Elías decía, no me dejan gobernar estos poderes eternos que hay en el corrupto que hay en Guatemala. Hay que recordarse lo que y fue, y lo que fue a su mismo poder, a los restos de los poderes del Estado. Sí. O sea, hay una falta de institucionalidad democrática, y vino una parte donde aquel partido UCN, cuando estuvo el presidente Arzú, que trató de estabilizar un poco un proyecto político de visión para Guatemala, pero rápidamente fue subsumido en partidos que aparecen, partidos que nacen, partidos que se van. No hay una institucionalidad política democrática de trayectoria. En resumen, que tenemos lo de ahora. Y hay que hablar con sinceridad. En nuestro país, ese caso de la línea, haciendo, si quieren hacer símiles reales, en nuestro país, en las dictaduras militares, y eso lo saben perfectamente, Roberto, tú que luchaste, fundaste el FMLN, estuviste ahí, puedes hablar con más propiedad de eso. Yo puedo hablar de Arena, de la época que yo conozco desde que he vivido. Si aquí en El Salvador también había toda una corrupción en tiempos anteriores en gobiernos militares que partía desde migración, de la aduana, en el transporte público, y venían y le iban dando al jefe hasta el jefe. Así que no hablemos de cosas que han existido en El Salvador y han dejado y han sido superadas. Pero en Guatemala nunca se pudo romper este tipo de estructuras orgánicas divididas en dos formas. Uno, en lo que eran estructuras fuera del control institucional, que llegaron hasta grupos paramilitares, o sea, a acciones enquistadas en las Fuerzas Armadas y en la policía guatemalteca, en las cuales se ejercía, ¿qué? Una tropelía de crímenes. Para eso se hizo la CICIG, para ese aspecto, para combatir estas organizaciones dentro de la clandestinidad del aparato estatal guatemalteco. A los 8 años se le reorienta y se le incluye el tema de la impunidad, porque había que superar ciertos actos de impunidad política. Impunidad puede conllevar ya al tema corrupción, que ese es un tema dentro de la gran problemática guatemalteca. Para quedarme en esta primera parte, quiero concluir. Guatemala está totalmente, con el respeto a los hermanos guatemaltecos, porque no es un deseo, queremos que lo supere. Guatemala está derruida institucionalmente. Es un país, ahí yo llamaría verdaderamente el caso de casi un Estado fallido. O sea, Guatemala tiene que recomponer toda su institucionalidad democrática. No creo que lo haga con las elecciones, Roberto. Sí, no, yo para comparto nada. Contigo totalmente. Pero tiene una población ya que ha despertado, y eso yo no lo dejaría como nada. Sí. Eso es algo, y es pero algo que bastante importante. Voy al corte, podemos hablar de cómo se formó ese grupo. Sí. Hay que recordar que hay universidades detrás de eso, hay gente pensante, hay una clase pensante que está ahí, no son cualquiera. Pero hacer un solo recuerdo, cuando tú hablabas de Serrano Elías en una entrevista reciente que da muy interesante, habla de lo que le pasó a él siendo presidente de la República, y recuerda que él fue presidente el año 91, o sea, 24 años atrás. Y ya 24 años atrás, Otto Pérez era el jefe de inteligencia del ejército. ¿Sí es? Y fue su principal enemigo dentro del gobierno. Interesante. Ya volvemos. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, inauguró el mes cívico con un llamado a todos los sectores sociales a renovar su compromiso de trabajar en unidad por el desarrollo de El Salvador. Este mes queremos hacer que en el corazón de la sociedad salvadoreña, que en el corazón de las niñas, niños, jóvenes, se impregne estos tres valores: el valor de la unidad, de la importancia que tiene de estar unidos ante la adversidad y ante los triunfos, la importancia de la valentía para enfrentar los nuevos desafíos. Lo que nunca este pueblo ha perdido es su fe, su esperanza
Hoy más que nunca necesitamos verdaderos líderes y lideresas que promuevan la convivencia ciudadana. Los jóvenes son la energía para el desarrollo de una economía incluyente y el desarrollo humano en nuestro país. Es tiempo de unidad, valor y esperanza. Gobierno de El Salvador. Pareciera que hay algunos planes más grandes que los de Claro, pero si miras con atención, solo Claro te permite hablar, navegar y mensajear a cualquier red en toda Centroamérica y Panamá, estando en roaming o larga distancia, con tu misma tarifa local y con llamadas entrantes gratis, sin cambiarte de plan ni contratar nada adicional, porque ahora también aplica a todos los planes postpago. Además, tus consumos salen de tu plan sin cobro adicional. Ahora que lo ves de cerca, pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. Date una vuelta, descubre tus pueblos vivos. Encuentra colores, alegría y sabores, todo lo bueno está aquí para ti. Date una vuelta, ven a tus pueblos vivos. Date una vuelta y pásala a gusto en la Feria Pueblos Vivos Multidestinos. Descubre la nueva forma de hacer turismo y conoce la magia de los 53 nuevos circuitos en Circo este 12 y 13 de septiembre. Entrada gratis. Y eso es lo que verán el lunes en Primer Impacto. El amor no sabe de fronteras. Un norteamericano y una mexicana deportada mantienen viva su unión y usan el muro fronterizo como testigo de su boda. A un año de la muerte de Gustavo Cerati, hablamos con su ex compañero de Soda Stereo, Charly Alberti, sobre un espectáculo inspirado en el popular grupo de rock. Él nos cuenta sobre una organización a favor del medio ambiente. No se lo puede perder, será este lunes en Primer Impacto. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, tú dijiste que te parecía que Estados Unidos no había estado honesto, pero tengo una cantidad, digamos, de recortes, sobre todo de BBC Mundo, que es una muy buena fuente de información, donde ellos hacen un análisis de la última presencia de Estados Unidos en Guatemala. Incluso recuerdan la visita del vicepresidente Biden, cuando se reunió con los presidentes del Triángulo del Norte en Guatemala, y por esos días Biden hizo un papel muy fuerte de reclamar la continuidad de la CICIG, porque la CICIG se vencía en septiembre, y por esos días, digamos, él incluso tuvo una frase, digamos, que fue digamos, pegó muy fuerte en Guatemala, que dijo: la continuidad de CICIG es muy importante. Ajá. Imagínate. Y esto junto con otro tipo de declaraciones de norteamericanos que están. Entonces, para muchos analistas, Estados Unidos sí estaba aquí. Por supuesto. Tal vez no logré comunicarme bien, Nacho. Lo que yo quise decir es que en este último periodo, los poderes fácticos que está esperando Guatemala que actúen son la Fuerza Armada de Guatemala, que no hace nada si no consulta con la embajada. Por supuesto que la administración norteamericana ha estado involucrada históricamente en intervenciones en Guatemala, desde Arbenz. La caída de Arbenz fue producto de una intervención directa de la administración norteamericana de la época. La investigación de la línea que investigó la SAT y que llegó pues a meter presa a la vicepresidenta de Guatemala, fue información que la CIA le dio a la CICIG para poder dar a conocer esta información, que terminó con la investigación que ha llevado a desencadenar toda esta dinámica. Hay que entender que Estados Unidos es el principal financista de esta comisión internacional que está investigando la impunidad. Entonces, claro, el que pague el mariachi pide la canción. Y sin duda la administración norteamericana ha tenido muchísimo que ver. Cuando Joe Biden llega a la ciudad de Guatemala a apoyar este plan que ahora debe estar bastante cuestionado de Alianza para la Prosperidad, la prueba de amor que le pidió a Guatemala era que renovaran la CICIG. Y en ese momento Otto Pérez dijo: no, quizás no, esto lo vamos a discutir, y llega y lo dice con esa claridad que tú acabas de mencionar. Sí. Además, pide expresamente Biden no verse con la vicepresidenta, porque ya en el plan que tenían, en el libreto, ya hay algunos que creen, Roberto, que Estados Unidos
ya tenía un paquete armado sobre esto y lo que hizo fue pasarle su información a la CICIG para que completara, para que hiciera, digamos, todo esto que tenía que hacer. Así lo entiendo yo. ¿Sí? Mira, yo creo que hay que hablar de las realidades, porque aquí se hablan siempre de supuestos, que yo creo, que yo sé. Yo estoy seguro, yo estoy convencido. O sea, no es de que intuyo, o sea, se sabe. Uno ha vivido en nuestros países, estuvimos en la negociación de los acuerdos de paz, te consta, Roberto, y sabemos cómo se maneja el gigante del mundo, o sea, en estas cosas. Aquí, evidentemente, la CICIG estaba pagada la mitad de su presupuesto, el donante a las Naciones Unidas es Estados Unidos. Y ahí vienen las contrataciones de los funcionarios, de los equipos, y aquí quien tiene los equipos más sofisticados para escuchar telefónicamente son equipos con especialistas norteamericanos que andan persiguiendo no solo a los corruptos que descubren en el camino, sino lo que es la principal visión estratégica de los Estados Unidos, la droga. O sea, esa es también parte de la realidad. No, claro. Las bases de Palmerola, la otra base, la de Comalapa, la estrategia, la de Comalapa, y eso es válido, claro que es válido, claro. En la guerra contra el narcotráfico, que es válido en los niveles estratégicos de los Estados Unidos, claro que es válido. Así que pensar que los altos funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos no sabían y no le iban a decir a Biden que no llegara a hablar con la vicepresidenta, era más que evidente. Ahora tú haces una pregunta. Era más que evidente que eso lo conocían, y eso es lógico y es normal, pero yo quiero que esto lo pongamos en un contexto, y ahí paro yo en este momento. Es simplemente una cosa. Lo de Guatemala nace, eso que tú querías y habías esbozado en el momento, de la gente, de ese apoyo popular, nace de la frustración y de la acumulación histórica de todo este siglo último. O sea, esto ya es, la gente está harta en Guatemala. O sea, ya no encuentra otra salida, y por eso han configurado sectores diversos, distintos, el empresariado, y tenés toda la razón. Una cosa es el pleito también de Prensa Libre. El pleito de Prensa Libre porque tiene un pleito con Roxana Valdetti que le debía, claro, un pleito que tuvo desde la vez pasada. Y aquí en El Salvador también, como a mí me gusta decir las cosas con claridad, lamentablemente la prensa escrita también en El Salvador agarra pleitos. Y cuando agarra pleitos pierde la objetividad, pierde la claridad. Los grandes medios de comunicación no estaban en una agenda anti algo, pero también son medios que falta que acumulen el empresariado, los grandes medios de comunicación. Además que en Guatemala hay un control, digamos, de la televisión fuerte. Muy fuerte. A ver, mira. Pero quiero ir un poco avanzando a lo que puede pasar en esta. Si querés, responde lo que te responder. Sí. Y nos tiramos a las elecciones, a lo que va a pasar pasado mañana. Bueno, como tú comentabas cómo empezó esto, hay que entender que una de las consignas en la calle, en la ciudad de Guatemala, es: nos quitaron todo, hasta el miedo. Sí. Porque realmente visitar Guatemala es eso. Uno ve una aparente calma que esconde peligros que son insospechados. Por eso, cuando uno dice que va a ir a Guatemala, yo lo pienso bastante, porque no sabes por dónde o cómo puede presentarse una amenaza grave a tu situación personal. Y en general para los guatemaltecos que llegan a un momento que dicen: perdimos todo, hasta el miedo. Y es que hay un componente que es clave para entender esta lógica de esta participación ciudadana de 10, 15, 20, 30 mil personas en la plaza todos los sábados de hace 4 meses. Se sentían burlados, estaban hasta la saciedad del hartazgo de ser burlados. Era evidente la desfachatez con la que habían desarrollado su actividad la vicepresidenta, que tenía y se había documentado y hecho público por los medios digitales, de casas, helicópteros, estilos de vida que eran inmanejables desde un salario de un puesto de vicepresidenta o de presidente. Entonces esa acumulación de malestar que se venía como larvando lleva a que la gente de la clase media urbana de Guatemala decida finalmente manifestarse. Esto tiene ese componente espontáneo de que estudiantes de la Universidad de San Carlos, con los de la Universidad Rafael Landívar, con los de la Da Vinci, empiezan vía redes sociales a hacer convocatorias. Está documentado que no se conocían entre ellos, claro, se van a conocer
en la primera concentración, no hacen marcha porque significa que alguien se ponga la cabeza, no ponen tarima porque significa que algunos se van a subir. Entonces esto surge con esos componentes en donde no hay alguien que... Y lo mejor, no hay partidos políticos. No hay partidos políticos detrás, no hay una agenda de alguien que tiene un financiamiento para levantar en los medios campañas. No es así, surge con una espontaneidad real. Ahora, el desafío, y para llegar después a lo electoral, es si este capital social que se ha acumulado en estos 4 meses se puede convertir en capital político al estilo de Podemos en España, que los indignados que surgen en la lucha, donde está Pablo Iglesias y todos estos profesores universitarios, devienen en un partido político que está disputándole al bipartidismo español el poder, pues, en los ayuntamientos y también ya en las elecciones generales. Pero lograron, en la primavera africana no, ahí se quedaron en grandes marchas en Trípoli, en Egipto también, y sí, qué bonito, pero es un recuerdo, digamos, interesante. Puede pasar en Guatemala. Sí, renunció, y ahí conecto con lo que tú me estás preguntando. ¿La vicepresidenta está presa? Sí. ¿Renunció el presidente? Sí. ¿Habrán elecciones? Y ahí viene sí, y es la mala noticia. Y los candidatos es más de lo mismo. Valdizón es un secreto a voces que es financiado por el narco, que viene de Petén, donde hay amplias zonas. Bueno, él es un magnate. Sí, pero tiene... Valdizón es un magnate. Claro que sí. Pero que incluso se dice que en el último tiempo llegó a tratar de buscar acuerdos con Otto Pérez para defenderse uno de otro, ¿no? Tú te vas y vengo yo. Sí, no me extrañaría. Siendo de partido contrario, obviamente. Y puede ser que el CACIF y que la administración norteamericana no les guste para nada a Valdizón. Y hoy aparece un sujeto que es un comediante, ya se puede imaginar uno las competencias, la experiencia, el conocimiento que Jimmy Morales. Ese sujeto, que es hoy el que a contrapelo o por llevarle la contraria a Valdizón puede tener posibilidades. Entonces un panorama sombrío me parece a mí, porque si ese capital social acumulado en la calle en estos meses no se puede convertir en capital político, y eso no tiene liderazgo, no tiene programa. Es una primavera bonita, pero qué triste porque no devino en un poder. Vamos a hablar en el próximo bloque de los candidatos, un poco más a profundidad, y del sistema electoral. Me gustaría que nos ayudara. Guatemala tiene elecciones generales, pero tiene algunas características, y de las reformas planteadas, ¿cómo podría romperse esta situación que no ayuda a los guatemaltecos? Ir a elecciones a los guatemaltecos no le ha ayudado nunca, parece. Ya volvemos. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, inauguró el mes cívico con un llamado a todos los sectores sociales a renovar su compromiso de trabajar en unidad por el desarrollo de El Salvador. Este mes queremos hacer que en el corazón de la sociedad salvadoreña, que en el corazón de las niñas, niños, jóvenes, se impregne estos 3 valores: el valor de la unidad, de la importancia que tiene de estar unidos ante la adversidad y ante los triunfos, la importancia de la valentía para enfrentar los nuevos desafíos. Lo que nunca este pueblo ha perdido es su fe, su esperanza. Hoy más que nunca necesitamos verdaderos líderes y lideresas que promuevan la convivencia ciudadana. Los jóvenes son la energía para el desarrollo de una economía incluyente y el desarrollo humano en nuestro país. Es tiempo de unidad, valor y esperanza. Gobierno de El Salvador. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Llegó el mes de camas y muebles Simán. Hasta con 30% de descuento en camas y hasta 40% de descuento en muebles. Cama Queen. Respaldo con mesa Queen. Cama Queen Simons. Mueble seccional. Comedor 6 personas. Sala 3-2 Liz. Love Seat con consola.
Compra hoy y paga en diciembre con tu Credicimán. Simán, es tiempo de vivir. En Hostages. Está jugando un juego peligroso, coronel. Su esposa e hija serán liberadas en cuanto nuestro amigo de Avenida Pensilvania esté muerto. Sandrine está trabajando para el otro lado. Tenemos que eliminarla, ahora. Analicé la sangre del presidente y su médula espinal es perfecta para su esposa. Ella es hija del presidente. Liquídelo. Y luego lo salvo. Es la única manera de que Logan coopere, pero conseguir la médula del presidente no sirve de nada si no podemos sacarla del hospital. ¿Cómo sacaré la muestra? Recuerda al Dr. Evans, mi médico personal. Estaré con el presidente hasta que la cirugía termine. Será un placer. Cuando el presidente muera, necesitamos 5 minutos a solas con el cuerpo. Hay que crear una crisis dentro del hospital mientras opera al presidente. Dentro de esa bolsa hay una granada de humor. Colóquela dentro de la caja del extinguidor más cercano al quirófano. Hola, Jay, ¿qué pasa? ¡Ay, no! No se irán hasta que el presidente esté muerto. Hostages, este lunes a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. Claro que sí. Esperas el 15. Esperas el 10. Esperas el 14. Pero por el 3 ya no hay que esperar. Plan triple saldo siempre de Claro. Ahora con tu plan prepago tienes triple saldo todos los días en todas tus recargas. Todo tu saldo para hablar y mensajear a todas las redes. Y para hablar a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Panamá. Actívalo marcando asterisco 555 o pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! Bueno, el viernes pasado conversábamos con Jorge Villacorta y también con Tita Batres las características del sistema político guatemalteco. O sea, ya no hay partidos. Allá lo que hay grupos de poder que forman partidos para una elección determinada, para ganar el poder y después puede continuar o puede que no continúe, pero como que es todo hecho a la medida como si fuera Sartre. Totalmente. Incluso decían y me aseguraban, alguien que quiera ser candidato tiene que pagar para ser candidato. Y se paga muy caro. Si yo, por ejemplo, quiero ser candidato a alcalde o a diputado, tiene que ponerse con una cuota de $300,000 aproximadamente para poder entrar al círculo de poder, ser candidato, ganar y después obviamente... Te lo dijo Nacho, las declaraciones de un candidato presidencial, en donde lo grabaron un medio de comunicación y en donde dice, hipotequen su casa, pero hoy lo que tenemos que hacer es darle todo para ganar. O sea, aquí no importa lo que hagamos y dejen a los indignados, a la gente allá en la plaza. Nosotros tenemos que hacer todo, hipotequen, muevan, acarreen, lleven para llegar. Es que ese síntoma parte precisamente de que no hay una institucionalidad política, para bien o para mal, en nuestro país. Se ha devenido históricamente en los grandes sectores naturales de la política, una izquierda y una derecha, la guerra... Casi no hay izquierda tampoco. ¿Perdón? Casi no hay izquierda. Bueno, casi no hay izquierda, si lo quieres ver desde ese ángulo en Guatemala. O sea, son partidos minoritarios, expresiones minoritarias. O sea, pero quiero ponerte el caso salvadoreño solo para llevarlo al entendimiento. Aquí hay dos instituciones fuertes, con algunas instituciones intermedias históricas como el Partido Demócrata Cristiano, muy golpeado, muy debilitado. Instituciones como eso que ha devenido en Concertación Nacional, que era el viejo PCN, el mismo Cambio Democrático, que es una evolución del Partido Socialdemócrata, que ha venido caminando, siendo Convergencia Democrática, hasta ser el CD que ahora conocemos. Pero es una trayectoria de instituciones políticas con cierto nivel de compromiso político y arraigo. Eso no hay en Guatemala, Nacho. Entonces, lo primero, yo voy a discrepar con Roberto, de que yo creo que hay estos movimientos que se han surgido en la naturalidad de la crisis y de lo que quiere la gente, es que lo peor que les puede pasar es convertirlos en un grupo más de presión política electoral. Creo que ellos deben de mantener su criterio de grupos de apoyo no electoral, sino grupos de apoyo a las reformas institucionales que necesita Guatemala. Eso es lo que y entiendo. Eso, sí, pero yo por eso decía, discrepo de que ellos qué poder político pretenden acumular. Podemos en España. A ver, yo he estado leyéndola muy de cerca.
en los escritos que hay, que han salido sobre ello, básicamente las universidades, el norte de ello es estructurar todo el sistema político, partiendo por el electoral. Y yo creo en es eso. El norte. Por eso yo digo, discrepo con la opinión que dijo Ron. Yo creo que ese es el norte y debe de ser el norte. Y por eso... Ahora, ¿cómo debiera ser? Dame una idea, tú que sos un experto en la parte electoral. En primer lugar, hay que reformar toda la institucionalidad, el andamiaje democrático guatemalteco. Esto no quiere decir crear presidencia. Si hoy ya está definido el Congreso, la presidencia, los poderes del Estado, la Fiscalía, el Ministerio Público, todo eso lo tiene. Está en el papel. ¿Qué es la base? Hay que crear en Guatemala un nuevo ente rector de las elecciones, una institución verdadera que no sirve. O sea, yo con el respeto que he conocido, eso no es un ente... Los indignados vieron con simpatía últimamente el rol del Tribunal Supremo Electoral. Porque ha entrado en la fase de la crisis. No porque sea bueno. No porque sea bueno. Hay que reformarlo. Nosotros, qué bien, qué mal. Puedes tener un tribunal malo. A ver, dime un ejemplo. ¿Elecciones generales? No. No. O sea, allá se elige todo un solo día. Ajá, eso es malo. Y se pasan 6 años, 5 años. 4, sin nada. O sea, ese es el gran problema. Los equilibrios de poder no se pueden surgir las evaluaciones. Hay que transformar el sistema político, los partidos políticos, su institucionalización. Yo cuando hablo de los Guatemala, requisitos para ser partido. Los requisitos para ser partido. Esa es la gran reforma que se debe impulsar en Y Guatemala. una más. El financiamiento de los partidos. Es que mira, con Roberto hablábamos extracámara, que eso, por ejemplo, a nosotros en El Salvador, y veámonos que lo de Guatemala nos sirva como espejo a nosotros, de no tener que llegar a esas esferas. El financiamiento de las instituciones políticas partidarias en El Salvador es el talón de Aquiles de nuestra democracia actualmente. Y lo hemos vivido. Aquí todavía no sabemos si eso está bueno o está malo. No, es que está malo. Y debe estar malo. Y mira, en Guatemala estaba guate podrido. Estaba guate podrido. O sea, cuidemos eso. ¿Qué es esto? Que aquí hay 2 reformas fundamentales que le servirían a Guatemala. Financiamiento controlado de los partidos políticos, totalmente fiscalizado. Que no puede haber dueños de partidos políticos aquí con intereses, porque si a mí no tengo ningún problema, y lo voy a decir en televisión nacional, como lo estoy diciendo esta noche, a mí no me importa que los señores Poma y los señores Callejas sean los financistas de Arena. O sea, yo no tengo ningún problema con eso, el más mínimo problema. Lo que no me parece a mí es que sin decirlo se convierten en dueños de Arena a través del financiamiento, ponen a personas que trabajan para ellos evidentemente, como Jorge Velado, y manejan la política luego a través de las decisiones en la Asamblea Legislativa para defender sus intereses, por ejemplo los impuestos. No quieren pagar más impuestos. Eso ocurre en todos los partidos, todos tienen dueños. Por eso es lo malo, pero es que eso es lo que hay que parar, más chiquito, más grande, pero eso es lo que hay que parar. Igual. Por eso es que este movimiento de aquí está mal, porque lo están financiando las personas que financian a Arena, evidentemente. ¿Cuál movimiento aquí? No hablemos del movimiento aquí. ¿Sabes por qué te pido que no? Porque yo no he hablado del movimiento aquí, no lo he invitado. Yo sé que no lo he invitado. No sé ni cuándo es ni nada. Yo te estoy dando un símil. Yo te estoy dando un símil de lo que pasa en El Salvador. Pero sigamos, a ver. O sea, simple y sencillamente eso es lo que hay que cambiar. Es que las cosas surjan con la naturalidad en las reformas que requieren las repúblicas, los países. O sea, pero, tú dijiste, el Guatemala, para realmente cambiar, necesita una reforma política fundamental. Estructural. Y totalmente. Total. O sea, eso es todo. Que este movimiento, ojalá que el que fuese quedar electo presidente se comprometiese con esa reforma y tomara a estos grupos en una plataforma política y se comprometa a decirles, yo voy a llevar esta reforma, a impulsar esta reforma. ¿Alguien conoce al actual presidente de funciones? Un hombre que fue ministro en 2 oportunidades, es abogado, fue ministro de Educación, fue canciller, tengo entendido. Yo creo que en estos 4 meses no va a pasar nada dramático en términos de él está sosteniendo ahí un esfuerzo que en 4 meses no pudiera él hacer algo. No creo, o sea, no creo porque nadie se compromete en 4 meses sabiendo que está de salida, que no puede en 4 meses meter reformas electorales. No creo. Cuando han habido golpes de Estado, cuando han habido estas crisis, las personas que asumen la transición llegan a hacer eso, transición. A buscar que termine lo más rápidamente ese periodo tan triste que les ha tocado asumir para lograr por lo menos fingir ciertas apariencias de institucionalidad, que algo funciona, antes de que se caiga todo y se llegue a la toma de posesión del nuevo presidente,
que avisora que en lo fundamental nada va a cambiar en Guatemala. Y eso es lo patético, pues, porque estas dinámicas sociales que se ven tan bonitas de 20, 30 mil gentes en la calle, si no se convierten en capital político, ¿cómo pueden contribuir, por ejemplo, a la reforma político-partidaria, hacer verdaderos institutos políticos donde se dedique tiempo a la formación, donde trabajen en el diseño de políticas públicas? Porque uno entiende un partido no solo algo que se activa en momentos de elecciones, como es aquí y como es en Guatemala, en el término de que si no hay elecciones, un lugar donde asustan son los locales de los partidos, ahí solo hay 2 personas, el vigilante que abre la puerta y la secretaria que contesta el teléfono. No hay actividad de formación política, por eso es tan pobre el debate político entre los militantes de los partidos, que acuden a los 30 segundos de hacer debate a la descalificación y al insulto, o a los troles, que es más perverso porque es pagado. Entonces en Guatemala, si no hay una institucionalización que garantice que verdaderamente sean institutos políticos, y en segundo lugar se controla el financiamiento privado de los partidos, no hay nada que hacer. ¿Quieren que les diga una cosa que estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo? Control de la Fuerza Armada. Bueno, es que en Guatemala hay una situación diferente. Es que no, los acuerdos de paz de El Salvador son diferentes. Una cosa que tuvieron es que fueron exitosos en la agenda que se propuso en Caracas, que era la reforma institucional del país. Se avanzó en materia de derechos humanos, en materia de Fuerza Armada, se llegó al tema de reforma constitucional, donde le dimos una revitalización total a nuestra vida constitucional en el país, y el tema Fuerza Armada, que era el más espinoso, el más rocoso, es el más exitoso del acuerdo de paz. Nuestras Fuerzas Armadas deben de ser orgullo, ahora para el país. O sea, ojalá nunca las metan en ningún tipo de situaciones. A veces me preocupa. Creería yo que la Fuerza Armada está metida en muchos negocios oscuros. Bueno, ellos son un poder económico en Guatemala, tienen un banco, el Banco de la Fuerza Armada. Quita el banco, o sea, tienen dinero. El ser militar es sinónimo de convertirse en una persona, si llega a los cargos y todo, de poder económico. Así era antes aquí. Fue así antes aquí. Y la mayoría de partidos políticos ya no parten con militares. Cuidado que también algunos han empezado lo mismo, porque ¿no? Porque mira, no se puede, pero, es que es cierto, es que lo que sucede es que son los que tienen el control territorial, son los que tienen la experticia de poder entrar en las entrañas de Guatemala misma. Por eso es que esa es la naturalidad. Ellos quedaron con un acuerdo de paz inconcluso. Y esto es producto de eso. Eso que dice es bien importante. Y es una paradoja porque si lo ves desde el punto de vista de lo que está escrito en el acuerdo de paz en Guatemala es muchísimo más radical que el acuerdo salvadoreño. Tienen reforma fiscal con porcentajes importantes dedicados en el acuerdo a educación y de instituciones, que aquí ni en sueños lo planteamos, nada hay para educar. No me preguntan todavía a mí, ¿y por qué en el acuerdo de paz no hay nada para fortalecer la educación, la Universidad de El Salvador, la salud? Pues porque no estaba en la agenda. Pero además... no, estaba en la agenda, Roberto, en el Foro Económico y Social. Sí, pero lo que sucede es que el Foro Económico y Social, y ahí escribí yo en el blog derechanueva.com sobre ese capítulo en especial, lo durmieron, no le importó al FMLN. Sí, pero ese y el gobierno es el que menos le importaba. Ese era un espacio para seguir la negociación sobre temas económicos y sociales. Pero vaya, lo triste, verdaderamente triste, es cómo se involucionó la URNG. Es vis a vis lo que es el FMLN en El Salvador. URNG. Sí, la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca. Es nada. Creo que tienen 1 o 2 diputados. No lograron hacer esa reconversión de un aparato militar exitoso, digamos, con las relatividades que tiene Guatemala comparada con El Salvador, a un partido político. Otro dato importante ha dado, la URNG. Ya casi me había olvidado que había existido alguna vez. Voy al corte, volvemos rápidamente, tenemos más que hablar. Vamos a volver a los candidatos. No hemos hablado bien de los candidatos. Hay por ahí otros que son interesantes también. No sé si había alguno bueno, pero interesantes sí. Ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos.
El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, inauguró el mes cívico con un llamado a todos los sectores sociales a renovar su compromiso de trabajar en unidad por el desarrollo de El Salvador. Este mes queremos hacer que en el corazón de la sociedad salvadoreña, que en el corazón de las niñas, niños, jóvenes, se impregne estos tres valores. El valor de la unidad, de la importancia que tiene de estar unidos ante la adversidad y ante los triunfos, la importancia de la valentía para enfrentar los nuevos desafíos. Lo que nunca este pueblo ha perdido es su fe, su esperanza. Hoy más que nunca necesitamos verdaderos líderes y lideresas que promuevan la convivencia ciudadana. Los jóvenes son la energía para el desarrollo de una economía incluyente y el desarrollo humano en nuestro país. Es tiempo de unidad, valor y esperanza. Gobierno de El Salvador. Ahorrando en tu empresa, ayudas al planeta. Banco Hipotecario te invita a que continúes con este programa. Mujeres al límite. ¿Qué les parece si les damos un empujoncito? ¿Y como de qué empujoncito estamos hablando? Usted lo que nos está proponiendo es que nos aliemos con los gremios a cambio de ¿qué? ¿De favores? Doctor Fabio, créame lo que le estoy diciendo. Esto puede marcar la diferencia entre ganar o tirar la campaña por la basura. Y este lunes. ¿Cómo le va, Hernando? Bien, bien. Qué pena, es que tenemos una reunión privada con el equipo, entonces si quiere hablar con nosotros nos puede esperar en el lobby, con mucho gusto. Hernando nos va a acompañar en la reunión de hoy, amor. ¿Qué? Mujeres al límite. Este lunes a las 2 de la tarde por BTV. Hay mucho que compartir. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos Multidestinos, 53 nuevos circuitos para hacer turismo. Date una vuelta, descubre tus pueblos vivos. Encuentra colores, alegría y sabores. Todo lo bueno está aquí para ti. Date una vuelta, ven a tus pueblos vivos. Date una vuelta y pásala a gusto en la Feria Pueblos Vivos Multidestinos. Descubre la nueva forma de hacer turismo y conoce la magia de los 53 nuevos circuitos en Cifco este 12 y 13 de septiembre. Entrada gratis. Volvamos a los candidatos. A ver, hay un señor, que como tú dijiste, un comediante, que en vista de la situación de descrédito en que ha caído, porque hay que decir una cosa que a lo mejor no hemos dicho todavía, usted no sabe, no solamente se ha hablado mal en todo esto, o hay juicio adyacente en contra del presidente y la primera y la vicepresidenta también hay contra otra gente cercana a otros candidatos. De hecho, Valdizón, su jefe de campaña, o su candidato a vicepresidente está en algún juicio por ahí, y cada uno parece, digamos, que ha salpicado a varios. Pero bueno, ¿quiénes son en este momento los favoritos? Jimmy Morales, un comediante. Posición política no la sabemos, ¿ya? Pero es una persona que ha estado en televisión, que hace humor y que parece que su humor ahora lo ha mezclado con la política. Está Valdizón, Manuel Antonio Valdizón, que es un magnate, dicen, que fue quien corrió como adversario en la elección pasada del actual presidente Otto Molina. Este Manuel Valdizón se dice que es muy parecido a Otto Molina, aun cuando eran de partidos totalmente diferentes. Uno era del Patriótico, el otro era del Líder. Está la Sandra Julieta Torres Casanova, famosa, digamos, ex primera dama, esposa del hace poco presidente Álvaro Colom, una mujer de izquierda, no de izquierda, por ahí se dice, de un populismo poco populista, que realmente está en tercer lugar de acuerdo a lo que se hablaba de en los sondeos, Sandra, que dice que tiene una mezcla de populista y también que le gustaba, digamos, esto de las supersticiones y la brujería y todas esas cosas. Está también otra más, ¿no? Suri Ríos, la hija del general Ríos Montt. Suri Ríos, la hija, pero que no la dejaron competir, tengo entendido. Yo creo que sí, al final tengo entendido terminaron inscribiendo la candidatura. Tenía entendido que la Constitución le prohibía a cualquier por ser pariente de un ex dictador. Pero independientemente no figuraba ya en los tres primeros. Todas estas figuritas, ¿qué les parecen?
Bueno, el pleito ahí está entre Valdizón, en este comediante Jimmy, que me cuesta acordar, Morales, y en Sandra Torres. Al final de cuentas, poderoso caballero es don dinero y todos sabemos cómo se tramitan los votos ya en el Salvador profundo, en la Guatemala profunda. Son los dólares para comprar votos, son las credenciales, son la forma en que se dan regalías para asegurar lealtades, son grupos que esperan, si apoyan a un candidato, tener resultados positivos en sus negocios después. Es decir, esa maquinaria que está intacta va a funcionar puntualmente el domingo. Así que yo pensaría de que más allá de todo lo que está pasando en la ciudad de Guatemala o en Chela o en otros municipios de Guatemala, la maquinaria electoral de siempre va a funcionar como siempre. ¿Qué significa? Que el dinero va a ser posible, que votaciones se den y nos vamos a encontrar el domingo en la noche con la idea de más de lo mismo. Así como están las cosas, parecería ser que este amigo comediante es el que ahora tiene más posibilidades. Sandra Torres es un populismo extraño, de un poder mucho más que su esposo cuando fue presidente. Todos sabían en Guatemala que ella es la que mandaba, pero no tiene suficiente dinero, así es que al final de cuentas, igual que aquí, lo que manda en el momento de la votación es la capacidad de tener dinero para mover votantes a los centros de votación, la capacidad de organizar en las mesas los que van a contar los votos, la capacidad de vender o comprar lealtades a partir de dar dinero por voto. Todo eso que funciona en El Salvador, por supuesto que igualmente funciona en Guatemala. Hay un candidato... Voy a hacer una aclaración. Suri Ríos sí es candidato. Sí es candidato. Porque en un principio se le había tratado de sacar, pero sí, declarar inconstitucional, pero sí es candidato. Es en cuarto lugar. Lo que yo quiero apuntar, que no se nos olvide que es el gran enemigo de este proceso, es una posibilidad latente, que haya existido una acumulación de decepción tan grande en Guatemala y que el gran ganador de estos próximos comicios vaya a ser la abstención. La abstención. Porque han llamado a la abstención. O sea, no lo han hecho en una forma clara, abierta, han dejado la libertad de cada guatemalteco, estos movimientos, para que tome su propia decisión, pero está ahí y eso opera, para mí, Roberto, contra el señor Morales, Jimmy Morales, porque lógicamente él, de donde estaba pescando electoralmente, era de ese humor exactamente contra las personas que están decepcionadas del sistema. Y si no va a votar esta gente, pues pierde sus mayores posibilidades y queda servida prácticamente la mesa para el señor Valdizón. Pero esto nos va a llevar a lo mismo, o sea, Guatemala es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Gana el que, lamentablemente, ojalá me equivoque, nos equivoquemos todos nosotros y se equivoquen todos los analistas guatemaltecos. A ver, ¿podrá ser lo mismo después de lo que pasó? ¿Podrá ser lo mismo? ¿Tú crees que, mira, esto no marca un antes y un después en Guatemala? Porque posiblemente el día lunes va a ser lo mismo. Y posiblemente en un mes va a ser lo mismo. Yo he dicho una cosa, pero esto no va a llevar a un cambio. Si Guatemala no llega a determinar, porque hay que decir una cosa, ahí había una línea, que eso es una pequeña cosa de lo que estamos hablando del problema de Guatemala, eso no es el problema fundamental. ¿Cuántos millones de dólares convertidos de quetzales a dólares ha de haber defraudado al Estado guatemalteco en los 4 años de gobierno en la línea? O sea, es X cantidad de dinero, que la mitad iban para los dos de arriba y la otra mitad se repartía en los demás. Y la gran pregunta que nadie, y a mí me duele mucho, que no se pone encima, ¿y dónde están los que evadieron los impuestos? Los que pagaron a la línea para poder introducir las mercaderías para sus empresas, sus comercios y todo, y esos son los otros grandes ganadores del sistema. Esos poderes fácticos en Guatemala están en los círculos empresariales, en los círculos militares, en la estructuración de la sociedad guatemalteca. Entonces, Nacho, hablar que con la elección o la voluntad de una persona van a cambiar esto en Guatemala es casi imposible. El que queda electo, o sea, una de las dos señoras, la última, Suri Ríos, es hija yo la conozco personalmente, me puedo decir, soy amigo personal de Suri, una joven muy inquieta, ya una señora a estas alturas de la vida, cuando nos conocimos en la política, en querer entender los problemas sociales de Guatemala,
pero también su agrupación política arrastra todos los problemas de esta historia guatemalteca. Sandra es como el mismo cuestionamiento de Nicaragua, que la que manda es doña Rosario, y quien mandaba con Colm era Sandra, y que esas cosas esotéricas y esos cuentos que pegan mucho en Guatemala, que no lo entendemos nosotros porque no tenemos poblaciones indígenas que creen en el santerismo, en todo ese fetichismo, que son muy arraigados a su cultura indígena, a su propia realidad del día a día espiritual. Y tenemos los otros dos candidatos, uno que nace del descontento, producto de eso, que yo las capacidades me limito, como no lo conozco, no te puedo decir, pero si contar chistes puede llevarte a ser un mandatario, y quizás vaya a ser la mientras le pido a mi función. productor que me dé los resultados de la última encuesta de los 4 primeros lugares, que se prepare, pero no, hay que decir también que ese señor fue alcalde del municipio que está pegado a Ciudad de Guatemala, que es uno de los más grandes. ¿Ya? Sí, o sea, sí fue alcalde. Sí, eso yo lo digo. Dice que cuenta buenos chistes, pero tampoco, digamos, parece que tiene ninguna experiencia. No, es que lo digo en serio, y aquí se quiso hacer símiles con... Hubo un tiempo que les agarró que ya casi todos los conductores de programas y periodistas querían ser presidentes. O sea, después de Tony Saca y de Mauricio Funes. Pero ese tipo de situaciones pasan y coyunturas. En el caso de Tony Saca, fue presidente de ANEP, vino creciendo como empresario, fue presidente de ANEP, nació como periodista y podemos dar una cuenta de una trayectoria. Mauricio fue un hombre de medios, un crítico social años de años, pero fue periodista. Entonces yo cuando veo eso y pongo a la par el historial del otro señor en Guatemala, con el respeto de Dios porque ni lo conozco, o sea, yo es lo que he leído, no encuentro aparte de esa alcaldía ninguna trayectoria de mayor peso político, pero ves a dónde llevan estas cosas a las sociedades. O sea, hoy con el cariño que tengo, no va a determinar que la Choli va a lanzar la candidatura en El Salvador. No, por favor. No. Pero pero ya en agosto se evidenció la fórmula fórmula política Tagada. Basta de payasos. No, yo creo que si vamos a llevar la política y no la ponemos seria en esas cosas, una cosa es el mecanismo para llamar a una campaña, pero otra cosa le deja un mal sabor, no sé si lo puede cambiar Roberto, es que de esto no va a pasar nada. Y es que me cuesta creer que de la voluntad popular no quede nada. Es que las dinámicas sociales... ¿En qué siglo estamos? ¿En qué condición estamos? Bueno, yo creo que va a haber hay un antes y un ojalá, después. Pero tú ves... Yo no creo que el descaro con que se ha manejado hoy día, la sinvergüenzura con que se ha manejado la política guatemalteca pueda continuar tan impunemente. Pues ojalá, pero la experiencia del norte de África, de la primavera africana, de Trípoli, de Túnez, en Egipto igual, no dio para más. O sea, las dinámicas sociales, así como comienzan y van como espuma teniendo ese desarrollo, igual pueden desvanecerse y un buen recuerdo. Se me acabó el tiempo. No, yo solo quiero terminar diciéndote, yo no creo, o sea, que primero El Salvador sea Guatemala. Aquí tenemos un mundo diferente totalmente, y yo me siento orgulloso cuando, no por lo que le pasa a Guatemala, sino como hemos construido institucionalidad en El Salvador. Y eso lo que nos debe de poner es las barbas en remojo, a no llegar a ese tipo de situaciones. Construyamos nuestra democracia, eso es lo que Bueno, señores, hay una encuesta de Prensa Libre, la última encuesta que se ha dado en Guatemala, pone a este señor comediante que fue alcalde de Isco, creo que se llama, Isco, Jimmy Morales, con un 25%, Manuel Valdizón con un 22.9%, a Sandra de Colom con 18.4% y a Suri Ríos con un 7.1%. Así las cosas, señores. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Walter, por estar esta noche. Gracias. Amigos televidentes, este programa se repite el lunes en la mañana, va a estar un poco atrasado, pero el lunes ya vamos a estar sabiendo exactamente qué pasó en Guatemala. Ojalá, por el bien de un hermano guatemalteco, que haya una altísima obtención y esto indique, digamos, que la fragilidad del próximo gobierno lo haga ilícito y sea capaz, digamos, el próximo gobierno de hacer los cambios, cambiar, hacer un proceso constitucional de cambio profundo en Guatemala. Nos vemos el lunes. Que pasen buenas noches.